Rosa, una madre marcada por la pérdida de su hijo mayor, encuentra una carta antigua que revela un amor secreto entre su nuera Lorena y su difunto primogénito. Este descubrimiento despierta la desconfianza de Rosa hacia Lorena, quien ahora está casada con su hijo menor, Andrés. Decidida a exponer la verdad, Rosa desata un conflicto familiar que amenaza con destruir las relaciones más importantes de su vida. ¿Cómo enfrentará Andrés esta revelación? ¿Será capaz Lorena de defender su amor? Una historia llena de secretos, traiciones y el difícil peso del pasado. Bienvenido a otro video. Te pido que hagas clic en el botón de suscribirte y dejes un like para que continuemos con la historia. Rosa siempre había sido una mujer de carácter fuerte, una matriarca cuya vida giraba en torno a la protección de su familia y la preservación de la memoria de su difunto hijo mayor, Fernando. Desde que él había fallecido en un accidente hace más de una década, su casa se había convertido en un santuario de recuerdos. Fotografías, cartas y pequeños objetos de Fernando permanecían intactos, como un legado que Rosa cuidaba con devoción. Andrés, su hijo menor, era su orgullo y su esperanza. Aunque diferente de Fernando, siempre había sido un hombre bondadoso y dedicado. Cuando Andrés se casó con Lorena, Rosa había aceptado la relación con reservas. Lorena era amable, respetuosa y encantadora, pero había algo en ella que Rosa no terminaba de aceptar del todo. Quizás era su sonrisa, demasiado serena, o sus silencios prolongados que la hacían sentir que había algo que la joven no decía. Un día, mientras limpiaba el desván, Rosa encontró una vieja caja de madera. Era una de esas cajas que Fernando solía usar para guardar sus cosas más preciadas. Con un nudo en el estómago, abrió la tapa y encontró un montón de papeles descoloridos por el tiempo. Entre ellos, una carta llamó su atención. El papel, amarillento y ligeramente arrugado, estaba firmado con una caligrafía que Rosa reconoció de inmediato. Era de Lorena. Al principio, pensó que podría tratarse de algún mensaje de agradecimiento o una nota de cortesía, pero a medida que leía, sus manos comenzaron a temblar. En la carta, Lorena confesaba un amor profundo y apasionado por Fernando. Describía momentos que compartieron juntos, palabras que revelaban un vínculo que Rosa jamás había imaginado. La carta terminaba con una frase que retumbó en su mente: aunque siempre estarás en mi corazón, debo aceptar que nuestro amor es imposible. El mundo de Rosa se tambaleó. ¿Cómo podía Lorena haber amado a Fernando y luego haberse casado con Andrés? ¿Había sido este matrimonio una forma de llenar el vacío que Fernando dejó? La mente de Rosa comenzó a llenarse de dudas y sospechas. Con la carta todavía en la mano, Rosa miró por la ventana hacia el jardín, donde Lorena y Andrés reían juntos mientras trabajaban en las plantas. Desde ese momento, su percepción de Lorena cambió por completo. Ahora veía en ella no a la esposa devota de Andrés, sino a una mujer que había traicionado la memoria de Fernando al casarse con su hermano menor. La carta se convirtió en una obsesión para Rosa. Cada palabra, cada frase, alimentaba su desconfianza. Decidió que no podía ignorar lo que había descubierto. Tenía que saber más. El pasado nunca se queda enterrado por completo, pensó, mientras guardaba la carta con cuidado. Lo que Rosa no sabía era que desenterrar esos secretos pondría a prueba los lazos más fuertes de su familia. Rosa no podía apartar la carta de su mente. Las palabras de Lorena la perseguían como un eco constante, llenando sus días con preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo había durado aquella relación entre Lorena y Fernando? ¿Por qué nunca se lo contaron? Y, sobre todo, ¿por qué Lorena había decidido casarse con Andrés después de todo aquello? En apariencia, la vida en la casa continuaba como siempre. Andrés seguía siendo el esposo atento y amoroso, mientras Lorena mantenía su papel como la nuera perfecta, ayudando con las tareas domésticas y cuidando de Rosa con paciencia. Pero para la matriarca, cada gesto amable de Lorena ahora parecía una estrategia para esconder su verdadera naturaleza. Una tarde, Rosa decidió observarla de cerca. Desde la ventana de la cocina, vio a Lorena regando las plantas del jardín. Sus movimientos eran tranquilos, su sonrisa parecía genuina. Sin embargo, para Rosa, todo eso era una fachada. Debe estar riéndose de mí por no haberme dado cuenta antes, pensó con amargura. Los recuerdos de Fernando volvieron a su mente con fuerza. Era su hijo mayor, su orgullo, el que siempre la hacía sentir segura. Su muerte había sido un golpe devastador, una pérdida que todavía la acompañaba cada día. Ahora, descubrir que la mujer que compartía su mesa y su casa había sido parte de ese capítulo oculto de su vida lo hacía todo aún más difícil de soportar. Rosa empezó a buscar más pistas. Regresó al desván y revisó cada rincón, cada caja, en busca de algo que pudiera darle más claridad. Encontró algunas fotografías antiguas de Fernando, pero nada más.
Entonces, decidió enfocarse en Lorena. Durante los días siguientes, hizo preguntas sutiles, tratando de que Lorena se contradijera. ¿Cómo fue que conociste a Andrés?, preguntó una mañana, mientras tomaban el desayuno. Lorena, siempre tranquila, respondió con una sonrisa. Fue en una reunión familiar. Creo que usted estaba presente, Rosa. ¿Y qué pensaste de él cuando lo conociste?, continuó Rosa. Que era un buen hombre, como Fernando, dijo Lorena, sin darse cuenta del impacto que esas palabras causaban en su suegra. Esa respuesta fue suficiente para que Rosa confirmara sus sospechas. Para ella, Lorena nunca había dejado de amar a Fernando y solo había elegido a Andrés como un reemplazo. La idea de que su hijo menor viviera a la sombra de un amor pasado era algo que no podía tolerar. Sin embargo, Rosa sabía que no podía confrontar a Lorena sin pruebas contundentes. Necesitaba algo que demostrara su punto de vista, algo que pudiera usar para proteger a Andrés de lo que consideraba una traición. Mientras tanto, Andrés permanecía ajeno al conflicto que se estaba gestando. Amaba a Lorena profundamente y estaba convencido de que su matrimonio era sólido. Pero la creciente frialdad de Rosa hacia su esposa empezaba a inquietarlo. ¿Está todo bien con mi mamá?, preguntó una noche. Lorena, con su habitual serenidad, respondió: creo que está preocupada por cosas del pasado. Déjala, Andrés. Seguro necesita tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que Rosa no estaba buscando tiempo. Estaba buscando la verdad. Y una vez que la encontrara, estaba dispuesta a usarla, sin importar las consecuencias. La tensión en la casa de Rosa alcanzaba un punto insostenible. Aunque Lorena trataba de mantener la calma, podía sentir la mirada constante y juzgadora de su suegra en cada momento. Andrés, aunque ajeno al conflicto exacto, empezaba a notar el ambiente pesado. Rosa, por su parte, se convencía cada día más de que debía actuar. Un domingo por la tarde, Rosa decidió que ya no podía guardar silencio. Había una reunión familiar planificada en casa, con algunos parientes cercanos que venían a almorzar. Para Rosa, aquel sería el escenario perfecto para exponer la verdad sobre Lorena. Mientras la familia se acomodaba alrededor de la gran mesa del comedor, Rosa, con la carta en su bolso, esperó el momento adecuado. Los primeros minutos transcurrieron entre conversaciones triviales, pero el corazón de Rosa latía con fuerza. Finalmente, tomó aire y se puso de pie, captando la atención de todos. Quiero aprovechar este momento para hablar de algo importante, comenzó, su voz firme pero cargada de tensión. Es algo que afecta a nuestra familia y que ya no puedo seguir ocultando. Andrés y Lorena se miraron, confundidos. Mamá, ¿qué pasa?, preguntó Andrés, preocupado. Rosa sacó la carta de su bolso y la colocó sobre la mesa. Esta carta es una prueba de que hay secretos en esta casa que deben salir a la luz, dijo, mirando directamente a Lorena. Lorena sintió como la sangre se le congelaba al reconocer el papel amarillento. Su rostro, normalmente sereno, mostró una expresión de sorpresa mezclada con pánico. Rosa, no sé qué estás tratando de hacer, dijo con calma, aunque su voz temblaba ligeramente. Rosa ignoró la respuesta y dirigió su atención a Andrés. Esta carta fue escrita por tu esposa, pero no para ti, declaró, su voz subiendo un tono. Fue para Fernando. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Andrés se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Lorena, con lágrimas comenzando a llenar sus ojos, trató de hablar. Déjame explicarlo, dijo, pero Rosa la interrumpió. No hay nada que explicar. Amabas a Fernando, y después de su muerte, decidiste casarte con Andrés. ¿Creías que no lo descubriría? Lorena respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. Es verdad, dijo finalmente, su voz cargada de sinceridad. Amé a Fernando. Fue un amor breve, pero real. Y cuando él murió, pensé que nunca volvería a amar. Pero con el tiempo, Andrés me demostró que podía ser feliz otra vez. No fue un reemplazo, Rosa. Es un amor diferente, pero igual de verdadero. Andrés finalmente reaccionó, levantándose de su silla. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, su voz temblorosa. Quería hacerlo, confesó Lorena. Pero tenía miedo. Miedo de que no entendieras, miedo de perderte. Y ahora estoy perdiéndote de todos modos. Rosa, satisfecha con haber expuesto el secreto, no esperaba la reacción de Andrés. ¿Y tú?, dijo, girándose hacia su madre. ¿Pensaste que esta era la mejor forma de manejarlo? ¿Delante de toda la familia? La mesa quedó en silencio mientras Andrés miraba a Rosa con una mezcla de decepción y rabia.
Sin decir una palabra más, Lorena se levantó y salió de la habitación, dejando un vacío palpable. Esa noche, Andrés y Rosa discutieron como nunca antes. «Esto no era tu decisión, mamá», dijo él, su voz quebrada. «Has destrozado mi matrimonio, ¿y por lo qué? ¿Tu orgullo? ¿Tu necesidad de controlarlo todo?». Rosa no respondió. Por primera vez, comenzó a cuestionar si había hecho lo correcto. Mientras tanto, Lorena regresó a casa solo para recoger algunas cosas. Andrés trató de detenerla, pero ella estaba decidida. «Necesito tiempo», le dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «No sé si puedo volver después de todo esto». Andrés quedó solo en el umbral de la puerta, observándola alejarse. La casa de Rosa, antes un lugar lleno de vida, estaba sumida en el silencio. Andrés apenas hablaba con su madre, y Lorena no había regresado desde aquella fatídica tarde. Rosa, que al principio estaba convencida de que había hecho lo correcto, comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Andrés pasaba los días encerrado en su habitación, revisando una y otra vez la carta que su madre había expuesto frente a todos. Cada palabra era un recordatorio de que su relación con Lorena había sido construida sobre un silencio que ahora parecía insostenible. Pero lo que más le dolía no era el pasado de Lorena, sino la traición de su propia madre al revelar el secreto de una manera tan cruel. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó una noche, con una mezcla de cansancio y rabia en su voz. Rosa, sentada en el sillón del salón, miró a su hijo con ojos cansados. «Lo hice para protegerte», respondió, aunque su voz ya no tenía la firmeza de antes. «¿Protegerme de qué? ¿De una mujer que me ama? ¿De un pasado que no tiene nada que ver conmigo?». Andrés se levantó, incapaz de contener su frustración. «Has destruido lo único bueno que tenía en mi vida, y todo por tu orgullo». Rosa no supo qué responder. Durante años, había creído que su papel como madre era controlar y proteger a sus hijos, pero ahora veía las consecuencias de su interferencia. Andrés salió de la habitación, dejando a Rosa sola con sus pensamientos. Mientras tanto, Lorena también estaba lidiando con sus propios sentimientos. Había encontrado refugio en casa de una amiga cercana, pero su mente no dejaba de pensar en Andrés. Lo amaba profundamente, pero la herida abierta por la revelación de Rosa la hacía cuestionar si alguna vez podrían volver a estar juntos. Una noche, mientras miraba por la ventana, decidió que no podía quedarse en silencio. Escribió una carta dirigida a Rosa, una carta que no solo explicaba su relación con Fernando, sino que también expresaba todo lo que había callado durante años. En la carta, Lorena confesaba que su relación con Fernando había sido breve, casi un susurro en sus vidas. «Él siempre tuvo miedo de decepcionarte», escribió. «Por eso nunca te lo dijo. Y cuando murió, no solo perdí a alguien que amaba, sino que también me enfrenté al vacío de un amor que nunca pudo ser». Lorena también explicó cómo había encontrado en Andrés una oportunidad para empezar de nuevo. «Lo que siento por Andrés no es un reemplazo. Es amor, puro y sincero. Y si no lo entiendes, al menos respétalo». Lorena entregó la carta a un mensajero y al día siguiente, Rosa la recibió. Al leer cada línea, sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Había tristeza, culpa, pero también un extraño alivio al entender finalmente el contexto que había ignorado durante tanto tiempo. Andrés encontró la carta en el escritorio de su madre y la leyó en silencio. Cada palabra de Lorena resonaba en su mente, aclarando muchas cosas que antes no había entendido. En ese momento, tomó una decisión. No podía dejar que su relación con Lorena terminara de esa manera. Rosa, al ver a Andrés prepararse para salir, intentó detenerlo. «¿A dónde vas?», le preguntó, su voz insegura. «Voy a buscarla», respondió Andrés, mirándola directamente. «No voy a perderla por tus errores, mamá». Rosa no dijo nada. Lo observó salir de la casa, sabiendo que lo había perdido, al menos por ahora. Esa noche, mientras estaba sola en el salón, Rosa miró la carta una vez más. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, no solo por lo que había hecho, sino también por las heridas que el pasado seguía causando en su familia. Andrés conducía por las calles de la ciudad con el corazón en un puño. Cada semáforo en rojo, cada esquina parecía alargar el tiempo que lo separaba de Lorena. Sabía que tenía que verla, que necesitaba decirle lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó a la casa de la amiga de Lorena, respiró profundamente antes de bajar del auto. Tocó la puerta con fuerza, y fue ella quien abrió, su rostro mostrando sorpresa y una pizca de nerviosismo. «¿Qué haces aquí, Andrés?», preguntó, su voz tranquila pero contenida. «Necesito hablar contigo», dijo él,
sus ojos suplicantes. Por favor, dame 5 minutos. Si después de eso quieres que me vaya, lo haré. Lorena dudó por un momento, pero finalmente asintió y lo invitó a entrar. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, en un ambiente cargado de tensión. Sé que mi madre te hizo daño, comenzó Andrés, inclinándose ligeramente hacia ella. Y sé que yo tampoco actué bien al no apoyarte en ese momento. Pero te juro que nunca dudé de lo que siento por ti. Lorena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No se trata solo de lo que pasó ese día, Andrés. Tu madre me odia, y no sé si puedo seguir viviendo bajo su sombra. No quiero que eso te aleje de tu familia. Andrés negó con la cabeza, tomando sus manos entre las suyas. No se trata de ella. Esto es sobre nosotros. Sobre lo que hemos construido juntos. Sé que no puedo cambiar lo que hizo mi madre, pero puedo decidir cómo seguimos adelante. Y yo quiero hacerlo contigo, Lorena. Las palabras de Andrés eran sinceras, y Lorena pudo sentir el amor y la determinación en su voz. Aunque todavía sentía el peso de todo lo que había pasado, algo en su interior comenzó a ceder. ¿Y cómo piensas manejar a tu madre?, preguntó ella, con una ligera sonrisa amarga. Lo que ella piense o haga ya no tiene poder sobre nosotros, respondió Andrés con firmeza. Si decidimos estar juntos, lo haremos a nuestra manera. Lucharemos por nosotros. Por primera vez en días, Lorena sintió esperanza. Lo abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Quiero intentarlo, dijo en voz baja. Pero tiene que ser diferente. No puedo volver a esa casa. Andrés asintió. Lo sé. Nos mudaremos. Empezaremos de nuevo, lejos de todo lo que nos ha hecho daño. Esa misma noche, Andrés regresó a la casa de su madre para recoger sus cosas. Rosa lo vio llegar y, al ver su expresión determinada, supo lo que estaba por suceder. ¿Te vas?, preguntó, su voz quebrada. Sí, mamá, respondió Andrés, sin mirarla directamente. Lorena y yo necesitamos un nuevo comienzo, lejos de todo esto. ¿Y eso significa que me vas a abandonar? Rosa dio un paso hacia él, su tono mezclando tristeza y reproche. No te estoy abandonando, mamá, dijo Andrés, finalmente encontrando su mirada. Pero tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias. Tú destruiste lo que había en esta casa, y ahora yo tengo que salvar lo que queda de mi vida con Lorena. Rosa, por primera vez, no supo qué decir. Lo observó empacar sus pertenencias con el corazón roto, pero también con la amarga certeza de que su control sobre él había terminado. Cuando Andrés salió por la puerta, Rosa quedó sola en el pasillo, envuelta en el silencio de una casa que ahora le parecía demasiado grande y vacía. La casa de Rosa, antes llena de conversaciones y vida, estaba ahora sumida en un silencio que se sentía como un peso constante. Durante semanas, evitó salir al jardín donde solía ver a Andrés y Lorena trabajar juntos, y apenas podía sentarse a la mesa sin recordar la última comida que compartieron antes de que todo se derrumbara. Pasaba las tardes revisando viejas fotografías de la familia. En cada imagen de Fernando y Andrés juntos, Rosa veía los fragmentos de una vida que había intentado proteger con demasiado fervor. Pero ahora entendía que sus esfuerzos por controlar todo solo habían causado más daño. Andrés, por su parte, se mudó con Lorena a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Aunque las primeras semanas fueron difíciles, ambos trabajaron juntos para reconstruir su relación. Andrés se esforzaba cada día por demostrarle a Lorena que estaba de su lado, y poco a poco, las heridas del pasado empezaron a sanar. Un día, mientras desempacaban cajas, Lorena encontró una fotografía de Fernando. Era de una reunión familiar, mucho antes de que todo sucediera. Miró la imagen en silencio antes de mostrársela a Andrés. ¿Sabes? Nunca quise que esto se convirtiera en un peso entre nosotros, dijo ella, con un tono melancólico. Fernando fue una parte importante de mi vida, pero tú eres mi presente y mi futuro. Andrés la abrazó, dejando que sus palabras disiparan cualquier sombra de duda que pudiera quedar. Eso es todo lo que necesito escuchar, respondió, con una sonrisa cálida. Rosa, mientras tanto, decidió escribirles una carta. No esperaba que la perdonaran, pero sentía que debía expresar lo que no había podido decir en persona. En la carta, les pidió disculpas por el dolor que había causado y reconoció sus errores. Siempre pensé que protegerlo significaba controlar todo a mi alrededor, pero ahora entiendo que la verdadera protección viene de confiar y respetar las decisiones de los demás. Aunque Rosa nunca recibió una respuesta directa, Andrés y Lorena le enviaron una fotografía de ellos juntos en su nuevo hogar, con una breve nota que decía, «Estamos bien». Era un gesto pequeño, pero para Rosa, significaba mucho.
La casa seguía vacía, pero su corazón empezó a sentir algo de paz. En los meses siguientes, la distancia permitió que todos pudieran sanar. Rosa aprendió a convivir con el silencio y a aceptar que el amor no podía ser controlado, mientras Andrés y Lorena encontraron en su nueva vida una oportunidad para crecer como pareja. Aunque las cicatrices del pasado no desaparecieron del todo, la familia aprendió que incluso los vínculos más rotos pueden encontrar una forma de mantenerse unidos, aunque sea desde lejos.